La NASA confirmó que 3I, Atlas no era un cometa. La verdad detrás de la señal es aterradora. Morí 3 veces antes del desayuno la mañana en que llegó la señal. Hablo de manera literal, aunque no lo creas, pero cuando tienes epilepsia del lóbulo temporal, la línea entre lo que pasó y lo que tu cerebro inventó se vuelve bastante difusa. Mi neurólogo las llama auras. Yo las llamo infierno. La primera muerte fue un accidente de coche. Un choque lateral en la intersección de la Ruta 32 y Clarkson Road. Sentí el impacto, noté el sabor a sangre acumulada en la boca y vi cómo el salpicadero se desplomaba contra mi pecho. Entonces me encontré en la cocina, con la taza de café a medio camino de los labios, con el corazón latiéndome como si hubiera corrido una milla. La segunda fue una caída, desde 30 pisos de un edificio que nunca había visto, con el viento aullando en mis oídos y el pavimento acercándose a mí. La tercera fue ahogarme. Agua fría llenándome los pulmones. El ardor de la asfixia. La oscuridad se cernía sobre mí. Todo antes de las 9 de la mañana. Un día memorable para Daniel Faise. Técnico de datos satelitales extraordinario. Trabajo en el Centro de Vuelo Espacial DAR de la NASA en Greenbelt, Maryland. No soy el tipo de empleado de la NASA que se cree un astronauta glamuroso. Soy uno de los que están en el sótano mirando pantallas llenas de números que dejarían a la mayoría con la mirada vidriosa en unos 30 segundos. Monitoreamos la telemetría del espacio profundo, catalogamos ráfagas de radio, rastreamos restos, ese tipo de cosas. Es un trabajo constante, aburrido la mayor parte del tiempo, que es justo lo que necesitaba después de que empezaran las convulsiones hace 5 años. Rutina, previsibilidad, sin sorpresas. Esa mañana, conduje al trabajo con las manos aún temblando por las muertes fantasmas. La medicación solía mantener los episodios bajo control. 1 cada pocas semanas, quizás. 3 en una hora significaban que algo andaba mal. Me anoté mentalmente para llamar al científico Brennan, y luego lo olvidé enseguida porque ahí empezó lo realmente extraño. Entré en la estación de monitoreo a las 9:47 de la mañana. Sé la hora exacta porque miré el reloj 3 veces intentando encontrar algo concreto. Mi colega, Eric Valdez, ya estaba en su terminal tomando café de una taza que decía, necesito mi espacio. ¡Qué listo, Eric! Te ves fatal, dijo, sin levantar la vista de la pantalla. Gracias. Me das mucha confianza. ¿En serio, hombre? ¿Estás bien? Estás pálido. Lo despedí con un gesto y me acomodé en mi silla. Los monitores se encendieron al iniciar sesión, mostrando la típica cascada de datos. Conjuntos de radiotelescopios, señales de satélite, patrones de interferencia atmosférica. Nada fuera de lo común, excepto que sabía lo que venía. No sé cómo explicarlo. El aura no había terminado. Normalmente son eventos discretos, un destello de inconsistencia, y luego vuelven a la normalidad. Pero esta vez, sentí que la realidad se había vuelto ligeramente translúcida. Pude ver a través de ella algo debajo, y debajo vi la señal. 47 segundos de patrones matemáticos repetidos originados en el cinturón Kuiper. Coordenadas que luego se designarían como 3 Atla S. Una onda portadora modulada con lo que solo podría describirse como lenguaje. La vi con claridad, 2 horas antes de que llegara. Mis manos se movían sin pensarlo conscientemente, activando los protocolos de monitoreo del espacio profundo, estableciendo parámetros que no me correspondía saber. Eric se dio cuenta. ¿Qué estás haciendo? Solo estoy comprobando algo. Nunca compruebas nada. Eres el que lo automatiza todo para que puedas leer cómics en tu escritorio. No se equivocaba, pero no podía explicarle que me estaba preparando para recibir una transmisión que aún no se había enviado. Así que me quedé callado y miré el reloj. 11:23 de la mañana. Nada. 11:37 de la mañana seguía sin pasar nada. Eric se fue a almorzar. Me quedé pegado a la pantalla, actualizando datos compulsivamente. Quizás me estaba volviendo loco. Quizás las convulsiones se estaban empeorando.
Quizás me lo había imaginado todo y estaba a punto de que me despidieran por comportamiento errático. 11:41 de la mañana. La alerta se activó con un suave sonido que me revolvió el estómago. Se detectó una anomalía en el espacio profundo. Fuente, Kuiper Belt. Duración, 47 segundos. El software de reconocimiento de patrones indicaba un origen no natural. Me quedé mirando la pantalla. Era la misma señal que había visto en mi cabeza hacía 2 horas. Ahora se desplazaba por mis monitores en tiempo real. Secuencias matemáticas, un mapa estelar, y todo enterrado en los datos. Algo que me heló la sangre. Palabras traducidas al inglés por nuestros algoritmos lingüísticos. Comienza la reflexión presenciada. Tenía las manos entumecidas. Tomé el teléfono para llamar a mi supervisor, pero me detuve al ver mi reflejo en el monitor oscuro a mi lado. No estaba bien. El rostro que me devolvía la mirada tenía una cicatriz en la mejilla izquierda que nunca había tenido. Los ojos eran los mismos, pero la expresión era diferente, más dura, como si hubiera visto cosas que no podía haber visto. Parpadeé. Reflejo normal, sin cicatriz. Dios mío, murmuré, frotándome los ojos. Al mediodía, toda la instalación era un caos. No pánico exactamente. El personal de la NASA está entrenado para mantener la calma durante las anomalías. Pero esto fue diferente. Quizás fue el primer contacto. O el preludio de algo que ninguno de nosotros entendió. Llamaron al personal superior. Eleanor, nuestra astrónoma jefa, parecía no haber dormido en una semana, a pesar de que esto solo había sucedido hacía 1 hora. Tenía esa mirada que se pone cuando toda su visión del mundo se reescribe en tiempo real. La conferencia de prensa fue rápida, demasiado rápida. A las 3 de la tarde, el mundo lo sabía. Una señal extraterrestre, origen inteligente, prueba matemática de construcción deliberada. Y ese mensaje presenció el inicio de la consideración. ¿Qué demonios significaba consideración? Vi la conferencia desde la sala de descanso, rodeado de colegas que habían pasado del escepticismo al terror en cuestión de horas. Los presentadores de noticias intentaban mantener la profesionalidad, pero se les notaba el temblor en la voz. Los líderes religiosos ya estaban opinando. Los gobiernos mundiales estaban en apuros, y yo estaba viviendo otro episodio. Esta vez, estaba sentado en la misma sala de descanso, pero era diferente. Las paredes eran azules en lugar de beige. Eric estaba allí, pero su placa decía Marcus. Eleanor estaba dando la misma conferencia de prensa, pero era un hombre. La misma voz, con diferente rostro. Cuando el episodio se calmó, todo volvió a la normalidad. Las paredes azules volvieron a ser beige. Eric era Eric. Saqué mi teléfono y tomé una foto de la habitación solo para tener pruebas, algo con que comparar si volvía a ocurrir. Esa noche, no pude dormir. Me senté a la mesa de la cocina con una libreta intentando documentarlo todo. Las muertes fantasma, la premonición de la señal, los detalles cambiantes de la realidad, los frascos de medicamentos a mi lado, pequeños cilindros naranjas llenos de promesas incumplidas. Lamotrigine, 200 miligramos 2 veces al día, supuestamente para detener las convulsiones y evitar que mi cerebro fallara, no funcionaba. Abrí mi portátil e hice lo que cualquier persona razonable haría en mi situación. Busqué a otras personas que estuvieran perdiendo la cabeza de la misma manera. Reddit, principalmente foros de conspiración. De esos lugares donde tienes que abrirte paso entre un 99% de basura para encontrar el 1% de algo real. Y lo encontré. Una publicación de hace 3 días. Usuario observer_prime. ¿Alguien más ha experimentado recuerdos superpuestos? No es un déjà vu. Recuerdos contradictorios de los mismos eventos. Diferentes resultados, diferentes detalles, todos igual de vívidos. Empezó algo pequeño. Mi coche era azul. Ahora es rojo. Recuerdo ambos. Mi hermana se llamaba Ann, ahora es Anna. Recuerdo ambos. Está empeorando. Responde si te pasa esto. No respondas si vas a llamarme loco.
Ya lo sé. 43 comentarios, todos eliminados por los moderadores, pero Observer Prime había incluido una dirección de correo electrónico. Cifrado inteligente. Envió un mensaje, pero sencillo. Estoy experimentando discrepancias en la línea de tiempo. Superposición de memoria. Empezó hoy. ¿Estás cerca del centro de vuelo espacial Goddard? La respuesta llegó en 6 minutos. No, Vermont. Pero sé lo que está pasando. La señal no es un saludo. Es una medición. No nos están hablando. Nos están comparando. Múltiples versiones. Y la comparación está causando interferencia cuántica. Encuéntrame si quieres respuestas. Ven solo. No se lo digas a nadie. Siguen las coordenadas. Un pueblo llamado Whitfield, a 2 horas al norte de Burlington. Debería haberlo borrado. Debería haber llamado a Brennan y haber pedido cita de emergencia. Debería haber hecho muchas cosas lógicas. En cambio, reservé un vuelo a Burlington para la mañana siguiente. Porque así es como se muere 3 veces antes del desayuno. Una vez que experimentas eso, la idea de subir a un avión para encontrarte con un desconocido anónimo ya no te parece tan imprudente. La realidad ya estaba rota. Solo quería saber por qué. El vuelo a Burlington me dio demasiado tiempo para pensar. Eso es peligroso cuando tu cerebro ya tiene la costumbre de inventar realidades que no existen. Seguía mirando mi teléfono, releyendo las coordenadas que me había enviado Observer Prime. Una parte de mí esperaba que el mensaje desapareciera. Prueba de que había alucinado toda la conversación, pero ahí estaba, sólido y real, o tan real como cualquier cosa podía sentirse ya. La mujer sentada a mi lado en el avión era pelirroja. Estaba seguro. Pero cuando la miré durante el descenso, era rubia. No dije nada. ¿Qué le diría? Disculpa, ¿te cambiaste el pelo en pleno vuelo con magia? Pensaría que estaba loco. Quizás sí. Alquilé un coche en el aeropuerto y conduje hacia el norte por la campiña de Vermont, que parecía una postal. Colores otoñales, montañas a lo lejos, pueblitos con iglesias blancas y tiendas de abarrotes. Hermoso y completamente erróneo. Lo incorrecto no era obvio, solo pequeños detalles que me inquietaban. Un granero que habría jurado que estaba a la izquierda de la carretera apareció de repente a la derecha. Un cartel de gasolinera anunciando precios que cambiaban con cada mirada. Nada que pudiera señalar ni decir con certeza. Es imposible. Lo justo para ponerme los pelos de punta. Whitfield resultó ser apenas un pueblo, más bien un conjunto de casas que simulaban ser una comunidad. Las coordenadas me llevaron a una cabaña apartada de la carretera principal, rodeada de pinos que hacían que la luz de la tarde se sintiera tenue y claustrofóbica. Me quedé 5 minutos en el coche debatiendo. Esto era un ejemplo clásico de cómo conseguir un comportamiento asesino. Conocer a desconocidos de Internet en lugares aislados. Mi madre me habría matado si hubiera sabido lo que hacía. Pero la señal seguía dando vueltas en mi cabeza. Comienza la reflexión presencial. Y mi propia premonición 2 horas antes de que llegara. Algo estaba sucediendo que los médicos y la medicación no podían explicar. Llamé a la puerta de la cabaña. La mujer que abrió parecía llevar 3 días despiertos, unos 30 y tantos. Tenía ojeras bajo los ojos gris claro. Llevaba un suéter enorme y sostenía una taza de café con ambas manos como si intentara absorber su calor. Daniel Fischer, dijo, no una pregunta, sino una afirmación. ¿Cómo llegaste? Porque recuerdo 3 versiones diferentes de ti. En una, te llamabas David. En otra, no llegaste, y pasé la noche preguntándome si finalmente lo había perdido todo. Pero esta versión parece la más estable, así que apuesto a que sí. Soy Petra Howland. Se hizo a un lado para dejarme entrar. El interior de la cabaña parecía el sueño húmedo de un teórico de la conspiración. Papeles cubrían cada superficie. Habían ecuaciones desplegadas en espejos y marcadores de borrado en seco. Mapas con cadenas que conectaban diferentes puntos.
Una docena de monitores mostrando flujos de datos. Los reconocí del trabajo. Había estado rastreando la señal de forma independiente. «Vas a pensar que estoy loca», dijo Petra, dejando su taza sobre lo que parecían libros de texto de mecánica cuántica. «Vi la señal 2 horas antes de que llegara», respondí. «Y he estado viendo cómo la realidad se reescribe en tiempo real desde ayer. La locura es relativa a estas alturas». Sonrió, pero era la sonrisa más triste que jamás había visto. «Siéntate. Esto va a tardar». Me senté en un sofá con la mitad de los cojines cubiertos de papeles. Petra caminaba de un lado a otro mientras hablaba como si quedarse quieta la hiciera explotar. «La señal no es el primer contacto», empezó. «Es una encuesta. 3 facciones, el respondedor, los recolectores silenciosos y los fotógrafos. No están aquí para hablar. Están aquí para evaluar. Y el proceso de evaluación requiere observación». ¿Observación de qué? De todo. Cada versión de la Tierra que existe en superposición cuántica. Todas las líneas temporales paralelas que se derivaron de diferentes decisiones, diferentes resultados, diferentes ondas de probabilidad que colapsaron de forma distinta. Tomó un rotulador y empezó a escribir en el espejo más cercano. La mecánica cuántica dice que cada decisión crea una división. La mayoría de esas divisiones siguen siendo teóricas, inobservables, existiendo solo como posibilidades matemáticas. Pero cuando un observador externo las mide, la función de onda colapsa. Terminé. Había tomado suficientes cursos de física como para seguir. La observación fuerza al sistema a un estado definido. Exactamente. Excepto que estas facciones no colapsan en una línea temporal. Están observando cientos simultáneamente, comparándolos, buscando algo. Y la propia observación está causando interferencias. Las líneas de tiempo se fusionan. Me dio un vuelco el estómago. ¿Cuántas líneas de tiempo están observando? Basándome en la complejidad de la señal, estimo que hay 847 líneas de tiempo terrestres distintas. La cifra me impactó como un puñetazo. 847 versiones de la realidad, todas siendo medidas y comparadas, todas empezando a superponerse debido a esa medición. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué empezar a observarnos ahora? La expresión de Petra se ensombreció porque algo despertó su atención. Cruzamos un umbral que les importa. Quizás fue tecnológico, quizás filosófico, quizás algo que ni siquiera podemos comprender. Pero nos notaron y ahora están decidiendo qué hacer al respecto. La parte de consideración del mensaje, ¿verdad? Están considerando si vale la pena preservarnos, cosecharnos o ignorarnos. Acercó una silla y se sentó frente a mí, mirándome directamente a los ojos. Y aquí está la parte realmente divertida. Personas como nosotros con peculiaridades neurológicas que nos hacen procesar la realidad de forma diferente. Somos más conscientes de la interferencia. Vemos la superposición. ¿Por qué las convulsiones me harían sensible a la línea temporal cuántica? Porque el cerebro ya experimenta una percepción temporal no lineal durante los episodios. Estás neurológicamente predispuesto a notar cuando la causalidad se descontrola. La misma razón por la que las personas con sinestesia reportan ver colores inexistentes o por la que las personas con ansiedad severa experimentan ataques de pánico por eventos que aún no han sucedido en esta línea temporal, pero sí ocurrieron en otras. Pensé en las muertes fantasma, el accidente de coche, la caída, el ahogamiento. Morí esta mañana de 3 maneras diferentes. Se sintieron completamente reales. Petra asintió lentamente. Probablemente porque eran reales, pero no en esta línea temporal. Estás experimentando ecos de versiones tuyas que murieron. El sangrado de la línea temporal hace que esas experiencias sean accesibles a tu conciencia. Las implicaciones de eso me dieron ganas de vomitar. Llevaba los recuerdos de mis propias muertes de realidades alternativas. Hay más, continuó Petra. Y es peor. El periodo de observación tiene un límite de tiempo. Basándome en la estructura de la señal, estimo que terminarán su evaluación en unas 6 semanas.
Después, tomarán su decisión. Y cuando lo hagan, ¿qué sucederá? Se acercó a uno de los monitores y mostró un gráfico que parecía ondas sinusoidales intersecantes que convergían lentamente. Colapso de la función de onda a gran escala. Las 847 líneas temporales se reducirán a una sola. La línea temporal ganadora. Todo y todos los que existen solo en las otras versiones dejarán de existir, no morirán. Simplemente nunca habrán existido. Me quedé allí sentado intentando procesar a miles de millones de personas en cientos de líneas temporales, la mayoría de las cuales desaparecerían por completo de la realidad. Sin tumbas, sin recuerdos, sin rastro. ¿Cómo sabes todo esto?, pregunté. Petra se rió, pero no tenía gracia. Porque trabajé en física de partículas en el CERN. Publiqué un artículo hace 8 años sobre la consciencia y la observación cuántica. Me echaron en el mundo académico, llamándome pseudocientífico. Perdí mi puesto. Terminé dando clases de física en un colegio comunitario a chicos que no quieren ir. Pero tenía razón. Siempre la tuve. Y ahora que está pasando, nadie me va a creer hasta que sea demasiado tarde. Yo te creo. Me miró con algo parecido a la gratitud. Sí, lo haces porque lo estás viviendo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Eric, ¿dónde estás? Eleanor estaba sorprendida. La segunda señal llegó hace una hora. Fuente diferente. Vuelve. Le mostré el mensaje a Petra. Se puso pálida. Segunda señal. Eso significa que varias facciones se están transmitiendo. La evaluación se está acelerando. Tomó su portátil. Tenemos que volver a Goddard. Si hay un segundo mensaje, necesito ver los datos. No te dejarán entrar. No tienes autorización. Entonces tendrás que colarme. Porque si tengo razón, y la tengo, nos quedan quizás 5 semanas antes de que la realidad se reescriba para siempre, y la mayor parte de la humanidad no sobrevivirá. Debería haber protestado, haber llamado a seguridad, a mi supervisor, a alguien que pudiera encargarse de esto. Pero me vi reflejado con una cicatriz que nunca me hice. Morí 3 veces en una mañana. Vi cómo el pelo de una mujer cambiaba de color en pleno vuelo. La realidad ya estaba rota. Teníamos 5 semanas para averiguar por qué, y con suerte, quizá detenerlo. Salimos para Maryland en menos de una hora. Llevar a Petra al Goddard requirió más mentiras de las que me siento cómodo admitiendo. Les dije a seguridad que era una contratista contratada para el análisis de señales. Mostró sus antiguas credenciales del CERN con la suficiente rapidez para que nadie se fijara en la fecha de caducidad. A veces la burocracia juega a tu favor. La instalación operaba en un caos controlado. Todas las terminales estaban ocupadas. Todas las salas de conferencias estaban llenas de gente discutiendo sobre protocolos e implicaciones. La segunda señal dejó a todos desconcertados. Eric me encontró antes de que llegara a mi estación. Fischer, ¿dónde demonios te has metido? Eleanor ha estado preguntando por ti específicamente. Algo sobre tus parámetros de monitoreo de ayer. Me dio un vuelco el estómago. ¿Qué hay de ellos? Marcaste el rango de frecuencia de la primera señal 2 horas antes de que llegara. ¿Quieres saber cómo supiste que debías buscar allí? No tenía una buena respuesta para eso. No podía explicar con exactitud que lo había visto en una premonición inducida por una convulsión. Tuve suerte. Reconocimiento de patrones. Eric me miró con una expresión que indicaba que no se lo creía, pero no insistió. Ve a hablar con ella. ¿Y quién es? Consultora, dijo Petra con suavidad. Especialista en comunicaciones cuánticas. Ya tenemos 12. Ahora tienes 13. Los dejé mirándose y me dirigí a la oficina de Eleanor. Estaba de pie junto a la ventana, observando el estacionamiento como si esperara que aterrizaran extraterrestres en cualquier momento. Quizás sí. Daniel, cierra la puerta. Ya lo hice. La oficina se sentía más pequeña de lo habitual. Las paredes se cerraban. ¿Cómo lo supiste?,
Preguntó Eleanor sin darse la vuelta. ¿Sabes qué? No te hagas la tonta. Configuraste los parámetros de monitoreo para una frecuencia y coordenada espacial específicas horas antes de que llegara la señal. ¿O eres psíquico o tenías conocimiento previo? ¿Cuál es la respuesta? No pude decirle la verdad, pero tampoco se me ocurrió una mentira convincente, así que opté por una honestidad parcial. Tengo epilepsia del lóbulo temporal. A veces tengo premoniciones, no es la palabra correcta. Destellos. Normalmente no significan nada, pero ayer vi la señal antes de que llegara. No puedo explicarlo mejor. Eleanor finalmente se giró para mirarme. Parecía que había envejecido una década desde la conferencia de prensa. No eres la única. ¿Qué? Hemos recibido 47 informes de miembros del personal que han experimentado fenómenos similares. Premoniciones, discrepancias de memoria, confusión temporal, todo en las últimas 36 horas. Todo de personas con afecciones neurológicas documentadas o que toman medicación psiquiátrica. Abrió un archivo en su computadora. Me han dicho que oculte esta información. La NASA no quiere que se desate el pánico por la ruptura de la realidad, además del pánico por el contacto extraterrestre. Pero me lo dices de todas formas porque necesito saber si es real. Si lo que experimentaste fue una auténtica precognición o solo una coincidencia. Porque si es real, se quedó en silencio, mirando los datos. La segunda señal provenía de otra fuente, no del respondedor. Alguien que se hacía llamar los grafos. Y su mensaje eran coordenadas. Solo coordenadas. Cientos de ellas esparcidas por la Tierra. Sacó un mapa. Los puntos rojos marcaban ubicaciones en cada continente. La Antártida tenía el cúmulo más denso. Enviamos un satélite para obtener imágenes de las coordenadas antárticas. Eleanor continuó, lo que encontramos no tiene sentido. Mostró la imagen. Me quedé sin aliento. Tallado en la capa de hielo, visible solo desde la altitud orbital, había un patrón geométrico. No es aleatorio ni natural, es un diseño fractal que duele a la vista, como si tuviera demasiadas dimensiones para que mis ojos las procesaran correctamente. Apareció de la noche a la mañana, dijo Eleanor. Nada de lo que tenemos podría crear algo tan preciso, tan grande, tan rápido. Y no se trata solo de la Antártida. Todas las coordenadas que enviaron los fotógrafos tienen una marca similar. Desiertos, bosques, lechos oceánicos. Nos están marcando. ¿Marcándonos para qué? Eso es lo que necesito que me ayudes a averiguar. Tú y tu amiga consultora, que burlaron la seguridad. Adiós a mis habilidades de engaño. Eleanor descartó mi intento de explicación. No me importa si sabe algo útil. Quiero que se ocupe de esto porque el tercer mensaje llegó hace 20 minutos de los silenciosos coleccionistas y Daniel. Su voz se quebró un poco. No era amigable. Reprodujo el audio. El software de traducción lo había traducido al inglés, pero la voz de fondo era incorrecta. Sintética y orgánica a la vez, como una computadora intentando imitar algo que no entendía. La escritura de Harvest fue cuestionada. La reclamación de los fotógrafos fue inválida. El protocolo de evaluación iniciado. Se pelean por nosotros, dije en voz baja. No nos están evaluando. Nos están reclamando. Eleanor asintió. Múltiples facciones, intereses contrapuestos, y estamos atrapados en medio sin posibilidad de negociar porque ni siquiera entendemos qué quieren. Pensé en la explicación de Petra. 847 líneas de tiempo comparadas. Estas marcas probablemente formaron parte de ese proceso de comparación. Formas de diferenciar entre versiones de la Tierra para catalogarlas y medirlas. Necesito que alguien más se encargue de esto, le dije a Eleanor. Tiene teorías. Parecen descabelladas, pero explican lo que está sucediendo mejor que cualquier otra cosa que haya escuchado. Que la traigan. Sala de conferencias 3, 1 hora. Estoy reuniendo a un equipo de personas que han experimentado las anomalías temporales. Si nuestros cerebros procesan esto de forma diferente a los demás,
Quizá podamos encontrar patrones que nadie más ve. Encontré a Petra en mi terminal, ya muy inmersa en los datos de la señal. Había obtenido gráficos de análisis que me habrían llevado horas generar. Los grafos son mapeadores, dijo sin preámbulos. No están aquí para comunicarse ni para recolectar. Están aquí para archivar. Esos patrones geométricos probablemente sean anclas cuánticas, formas de fijar cada línea de tiempo en un estado medible. Eleanor quiere reunirse contigo. Está formando un equipo. Bien, porque encontré algo en la señal del colector que va a dejar a todos muy descontentos. Mostró una forma de onda. Esta frecuencia subyacente es la misma señal que detectamos hace 3 años durante esos comas masivos. Recuerden, 1.600 personas en todo el mundo cayeron en comas inexplicables durante un periodo de 48 horas. La mitad falleció. El resto despertó sin recordar nada de lo sucedido. Recordé que había salido en todas las noticias. Un misterio médico, sin causa clara. ¿Dices que fueron ellos? ¿Los coleccionistas? Digo que ya han estado aquí, probando, tomando muestras, y ahora han vuelto por algo más grande. Una mano me agarró del hombro. Me giré y vi a Eric allí de pie, pálido y temblando. Necesito hablar contigo, dijo. Su voz sonaba extraña, distante. Eric, ¿qué? Mi esposa. Llegué a casa anoche y ella estaba allí. Igual que siempre. Cenamos, vimos la tele, nos acostamos, normal. Pero esta mañana, me desperté y se había ido. No me dejó. Nunca existió, se fue. Su ropa no está en el armario. Sus fotos no están en las paredes. Pero la recuerdo, Daniel. Recuerdo 12 años de matrimonio, nuestra boda, nuestras peleas, todo. Y según todos, he estado soltera toda mi vida. El dolor en su voz era intenso. Había visto esa mirada antes en mi propio espejo. El dolor de perder algo que nadie más recuerda que existió. No estás loco, le dije. Es la línea temporal sangrando. Estás recordando una versión de la realidad que se está sobreescribiendo. ¿Sangrado de la línea temporal? Repitió rotundamente. ¿Me estás diciendo que mi esposa existía en otra dimensión y ahora simplemente desapareció? No otra dimensión, sino otra probabilidad, una línea temporal que se ramificó de forma diferente. Y sí, desapareció de esta versión. Lo siento. Eric apretó los puños. Entonces la quiero de vuelta. Sea cual sea esta evaluación, sea cual sea la decisión que tomen estas cosas, quiero que elijan la línea temporal donde ella existe. No es tan sencillo. No me importa lo complicado que sea. Descúbranlo ustedes. Tú y tu amigo físico. Porque si no, encontraré la manera de hacerlo yo mismo. Se alejó antes de que pudiera responder. Petra lo había oído. No se equivoca al querer eso. Pero aquí está el problema. Por cada persona que perdió a alguien en esta línea temporal, hay una versión en otra que no lo perdió. Si forzamos a una línea temporal a dominar, estamos eligiendo quién existe y quién desaparece. No hay una buena respuesta. Entonces encontramos la manera de detener el colapso por completo. Así no funcionan las funciones de onda. Una vez que comienza la observación, el colapso es inevitable. La única pregunta es qué estado se vuelve real. La hora pasó demasiado rápido. La sala de conferencias 3 se llenó con 18 personas. Todas con aspecto de shock y agotamiento. Todas experimentando el mismo colapso de la realidad que Eric y yo estábamos viviendo. Eleanor presidía la mesa. Gracias por venir. Sé que esto es irregular. Lo que discutimos aquí se queda aquí. Si alguien pregunta, esta reunión nunca ocurrió. ¿Entendido? Asiente con la cabeza. Bien. Averigüemos cómo detener el fin del mundo. La reunión duró 6 horas. Al final, confirmamos lo que Petra había teorizado y lo que yo temía aceptar.
No estábamos experimentando alucinaciones masivas ni crisis neurológicas. Vivíamos una interferencia cuántica a una escala inimaginable. Una mujer llamada Julia describió cómo despertó en una casa que nunca había visto, con niños que llamaban a su madre. Había pasado un día entero viviendo así antes de volver a su realidad, sola en su apartamento, sin niños ni marido. El recuerdo de esos niños era tan vívido que aún podía oler su champú. Un hombre llamado Robert habló de su trabajo en una empresa tecnológica que ya no existía. Tenía credenciales de seguridad, recibos de sueldo y correos electrónicos de sus compañeros. Pero cuando llegó a trabajar, el edificio pertenecía a otra empresa. Siempre había, según todos los demás, 18 personas, 18 variantes de la misma pesadilla. La realidad ya no era estable. Fue fluido, reescribiéndose mientras observábamos. Petra expuso su teoría con gráficos y ecuaciones que me dejaron con la boca abierta. Las tres facciones no solo observaban líneas de tiempo. Estaban midiendo activamente estados cuánticos, y la propia medición obligaba a esos estados a interactuar, como alumbrar una habitación oscura con una linterna. Se ve lo que hay, pero la luz cambia lo que se observa. Necesitamos más datos, dijo Eleanor. Por fin. Si el deterioro de la línea de tiempo se está acelerando, deberíamos estar viendo efectos mensurables más allá de las experiencias personales. Datos astronómicos, estudios geográficos, registros históricos, cosas que se puedan verificar objetivamente. Fue entonces cuando alguien a quien nunca había visto entró en la sala de conferencias. Un tipo alto, de unos 60 años, canoso, peinado hacia atrás. Llevaba un traje que probablemente costaba más que mi coche y tenía la confianza que da ser siempre el más listo de la sala. Estás buscando en los lugares equivocados, dijo. Eleanor se levantó. Esta es una reunión clasificada. ¿Quién demonios eres? Heinrich Fulcar, astrofísico del Observatorio Vaticano, y conozco al respondedor desde hace 40 años. La sala quedó en silencio sepulcral. Fulcar se dirigió a la cabecera de la mesa como si fuera el dueño. La señal que detectaron no fue el primer contacto. Fue el respondedor anunciando públicamente su presencia. Pero ciertas instituciones conocen su existencia desde 1967. Nos hemos estado preparando para este momento durante décadas. El Vaticano sabía del contacto extraterrestre y no dijo nada. La voz de Eleanor podría haber sido impactante. No solo el Vaticano, la Royal Society de Londres, el programa espacial soviético, los círculos internos de la NASA. Formamos una coalición, los llamamos los oyentes. Nuestro propósito era estudiar los patrones de los que respondieron, descifrar sus intenciones y preparar a la humanidad para un eventual contacto. Sonrió, pero no le llegó a los ojos. Claramente, subestimamos la línea temporal. Petra se inclinó hacia adelante. Si lo has sabido durante 40 años, debes entender lo que está sucediendo. El colapso de la línea temporal, la interferencia cuántica. Lo entendemos perfectamente. El respondedor es un jardinero cósmico. Cultiva civilizaciones prometedoras y elimina las fallidas. El proceso de evaluación que estás experimentando es un procedimiento estándar. Han hecho esto con innumerables especies a lo largo de miles de millones de años. ¿Y simplemente lo aceptaste?, pregunté. Sabías que nos estaban juzgando para exterminarnos y no hiciste nada. La expresión de Fulcar se endureció. Hicimos todo lo posible. Hemos guiado el desarrollo humano hacia resultados atractivos para quien respondiera. Hemos fomentado ciertas trayectorias tecnológicas, desalentado otras, hemos moldeado narrativas culturales. Todo para asegurar que, cuando llegara este momento, fuéramos elegidos para la preservación en lugar de la poda. Estás hablando de manipulación a escala global, dijo Eleanor. Yo hablo de supervivencia, y estoy aquí para ofrecerte la misma opción que nosotros elegimos. Únete a nosotros. Ayudar a la humanidad a prepararse para lo que viene o ser barridos cuando el colapso de la línea temporal se complete. Me sentí mal. No se trataba del primer contacto ni de maravillas cósmicas. Se trataba de personas poderosas que decidían el destino de miles de millones sin su conocimiento ni consentimiento. ¿Qué quieren los oyentes de nosotros?, preguntó Petra.
Sus perspectivas únicas, las personas que pueden percibir la superposición de plazos, son invaluables. Pueden ayudarnos a identificar qué plazo tiene la mayor probabilidad de aprobación. Podemos guiar el colapso y asegurar el mejor resultado posible. ¿Para quién es mejor? La voz de Eric era fría. Mi esposa no existe en tu mejor resultado, ¿verdad? Vulcar ni siquiera se inmutó. Los sacrificios son necesarios para la supervivencia de la especie. Las pérdidas individuales son trágicas, pero irrelevantes en el contexto general. Fuera, dijo Vos. Ahora estás cometiendo un error. Los recolectores ya están recopilando patrones de consciencia redundantes. Los grafos están archivando datos de la línea de tiempo. Ambos procesos se acelerarán en las próximas semanas. Sin guía, el colapso será caótico y devastador. Podemos minimizar las bajas, pero solo si cooperan. Dije, salgan. Vulcar asintió lentamente. Esperaba resistencia. Cambiarán de opinión cuando vean lo que se avecina. Cuando las ciudades empiecen a desaparecer de la noche a la mañana. Cuando las familias despierten como extrañas entre sí. Cuando el número de muertos alcance los millones. Sacó una tarjeta de visita de su bolsillo y la puso sobre la mesa. Llámame cuando estés listo para tener una conversación seria sobre supervivencia. ¿Se fue? El silencio que dejó atrás era sofocante. ¿Podemos confiar en lo que dijo?, preguntó Julia. No importa, respondió Petra. Sea cierto o no, su grupo ha estado operando en secreto durante décadas. Eso significa recursos, conexiones, información que no tenemos. Son parte de esto, nos guste o no. Me quedé mirando la tarjeta de presentación, blanca y lisa, solo un nombre y un número de teléfono, sin organización ni cargo. El tipo de tarjetas que alguien usa cuando no quiere ser rastreado. Necesitamos saber qué han estado haciendo los oyentes. Dije que, si han estado influyendo en el desarrollo humano durante 40 años, debe haber pruebas, registros, comunicaciones, algo. Eso es mucha conspiración paranoica buscando un técnico de satélites, murmuró Eric. ¿Tienes una idea mejor? No la tenía. Eleanor dio por terminada la reunión con instrucciones de documentar todo lo que experimentamos. Cada cambio en la línea temporal, cada discrepancia en la memoria, cada momento en que la realidad se sintiera mal. Íbamos a crear una base de datos, encontrar patrones y, con suerte, encontrar la manera de detener el colapso sin la ayuda del oyente. Acompañé a Petra de vuelta a mi apartamento. Llevaba despierta unas 30 horas seguidas y parecía a punto de desmayarse. ¿Crees en Vulcar?, preguntó mientras subíamos las escaleras. Creo que se cree lo que dice. Si es verdad o no es otra cuestión. Sabía cosas que no debía saber. Detalles sobre la estructura de la señal que no son públicos. Esa conexión con el Observatorio Vaticano explica cómo accedieron al monitoreo del espacio profundo décadas, antes de que se generalizara. Mi apartamento se veía raro cuando abrí la puerta. Cosas sutiles. El sofá estaba contra otra pared. La cocina tenía armarios diferentes. Pero mis llaves encajaban en la cerradura. Mi correo estaba dirigido aquí. Todo indicaba que este era mi lugar. Se está acelerando, dijo Petra al notar mi reacción. La línea temporal se está desvaneciendo. Los entornos están empezando a cambiar, no solo los recuerdos. No se equivocaba. Durante la semana siguiente, el mundo empezó a desmoronarse. Seattle despertó y descubrió que la aguja espacial tenía un diseño diferente. Millones de personas tenían recuerdos contradictorios sobre cómo se suponía que debía ser. Estallaron disturbios. Los registros históricos comenzaron a contradecirse. Presidentes con mandatos diferentes, guerras que terminaron en años diferentes, libros de texto que cambiaban entre lecturas, y la gente empezó a morir, no por violencia ni enfermedad. Simplemente dejaron de existir. Un momento estaban ahí, al siguiente se habían ido. Y para todos, salvo unos pocos que pudimos percibir la superposición, fue como si nunca hubieran nacido. La esposa de Eric no era única.
Simplemente nació prematuramente. El número de muertos aumentó. Cientos, luego miles, luego decenas de miles. Todos redundantes en múltiples líneas temporales, borrándose a medida que la función de onda colapsaba hacia un solo estado. Vi las noticias, los comentaristas intentando explicar lo inexplicable, crisis de salud mental, psicosis masiva, ataques terroristas con tecnología desconocida, cualquier cosa menos la verdad. Y mientras tanto, la tarjeta de visita de Vulcar estaba en mi escritorio, esperando. 3 semanas después del colapso, mi hermana resucitó. Estaba en mi apartamento, observando datos astronómicos que ya no tenían sentido. La posición de las estrellas cambiaba. No mucho, pero lo suficiente como para que los cálculos de navegación fallaran. Petra lo había predicho. A medida que las líneas de tiempo se fusionaban, incluso la geografía cósmica se reescribía. Entonces alguien llamó a mi puerta. Abrí y allí estaba Catherine, muerta 5 años atrás, ahogada en un accidente de barco que destruyó a mi familia. Pero allí estaba ella, de carne y hueso, con 2 tazas de café en la mano y sonriéndome como si no hubiera pasado el tiempo. «Olvidaste la tuya en mi casa», dijo, alcanzándome una taza. «Te juro que perderías la cabeza si no la tuvieras puesta». Se me secó la boca. No podía hablar, no podía moverme. «Danny, ¿estás bien?». Entró con el rostro preocupado. «Pareces haber visto un fantasma». «No eres real», conseguí decir. Su expresión cambió a una de confusión y dolor. «¿De qué hablas? ¿Tomaste tus medicamentos hoy?». Quizás deberíamos llamar a Brennan. Pero sabía que era esto. Una superposición de la línea de tiempo. Una versión de la realidad donde Catherine nunca murió. Donde pasamos la mañana juntos como antes del accidente. Mi cerebro accedía a recuerdos que pertenecían a una rama de probabilidad diferente. Y, Dios mío, quería seguir en ella. Pasamos el día juntos. Me contó de su trabajo en el jardín botánico. Se quejó de su novio, que nunca bajaba la tapa del inodoro. Se rió de chistes que había olvidado. Sabía que cada detalle era perfecto. Cada momento se sentía completamente real. Sabía que terminaría. Sabía que cuando la línea temporal volviera a la normalidad, ella se habría ido otra vez. Pero durante esas pocas horas, recuperé a mi hermana y no me importó que fuera temporal. Cuando desapareció, no fue dramático. Estaba a media frase contándome sus planes de vacaciones. Y entonces, simplemente, ya no estaba. La taza de café que sostenía cayó al suelo. Me senté en el sofá y lloré por primera vez desde su funeral. A la mañana siguiente, Petra me llamó con una noticia que hizo que mi dolor pareciera insignificante en comparación. «Denver ha desaparecido», dijo sin preámbulos. «¿Cómo que ha desaparecido?». La ciudad entera, con 3 millones de habitantes un día, nunca existió al siguiente. En esta línea temporal, Denver nunca se fundó, solo aviones vacíos donde debería estar la capital de Colorado. Pero 50.000 personas en todo el país recuerdan haber vivido allí, haber estado de visita y tener familias allí. Sentí frío. Eso ya no es una hemorragia temporal. Son ramas enteras de probabilidad borradas. Y esto empeora. Anoche pirateé la red del oyente. Daniel, lo han estado haciendo a propósito. Colocaron antenas satelitales para amplificar la señal de los respondedores, creando puntos de resonancia que aceleran el colapso. Están acelerando la evaluación. ¿Por qué lo harían? Porque creen que pueden controlar qué cronograma es el ganador. Han calculado lo que consideran el resultado óptimo, uno donde su organización tiene poder e influencia. Intentan eliminar los cronogramas que compiten más rápido, apostando a que el suyo será el último en pie. La rabia me quemó el pecho. Vulcar y los suyos no intentaban salvar a la humanidad. Intentaban salvar su versión de la humanidad. Necesitamos pruebas, dije. Algo que podamos mostrarle a Eleanor. Algo que demuestre que están causando esto activamente. Ya te llevo la delantera. Enviando archivos.
Mi portátil sonó con datos entrantes. Registros de coordinación satelital. Programas de amplificación de señales. Comunicaciones internas sobre protocolos de optimización de la línea temporal. Todo estaba allí, prueba documentada de interferencia deliberada. Le envié todo a Eleanor y me dirigí a Goddard. Las instalaciones parecían una zona de guerra. La mitad del personal había dejado de aparecer, algunos porque los habían borrado de esta línea temporal, otros porque no soportaban ver cómo la realidad se desintegraba. Los que quedaban tenían la mirada vacía de quienes han dejado de dormir. Eleanor estaba en su oficina con Eric y otros 3 miembros de nuestro grupo original. Tenía los archivos de Petra abiertos en varias pantallas. Verifiqué los datos satelitales, dijo cuando entré. Los oyentes tienen 12 plataformas orbitales operando fuera de los canales oficiales. Están creando patrones de interferencia que coinciden exactamente con los principales eventos de decaimiento de la línea de tiempo. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Eric. ¿Derribarlos? No podemos. Están clasificados bajo la soberanía del Vaticano y acuerdos internacionales que no podemos tocar, pero podemos exponerlos, hacer públicas sus actividades y obligar a los gobiernos a intervenir. Eso tomará un tiempo que no tenemos, dije. Petra estima que tenemos unas 3 semanas antes de que el colapso sea irreversible. Después de eso, una línea temporal domina y todo lo demás se borra para siempre. Robert, el técnico que perdió su trabajo por el cambio de línea temporal, se inclinó hacia adelante. ¿Y si hacemos lo que ellos hacen, establecemos nuestro propio patrón de resonancia? ¿Intentamos preservar una línea temporal diferente? Entonces estamos jugando a ser Dios, dijo Julia en voz baja, eligiendo quién vive y quién muere en cientos de realidades. ¿Cómo es eso mejor que lo que hacen los oyentes? Nadie tenía una respuesta para eso. La alarma empezó a sonar antes de que nadie pudiera responder. Todos los monitores del edificio se iluminaron en rojo. Un evento de desintegración importante. Alguien gritó desde la estación de monitoreo. Magnitud fuera de serie. Ubicación en todas partes. Está sucediendo en todas partes. Corrimos a la planta principal de observación. Las pantallas mostraban un mapa global cubierto de advertencias intermitentes. Las señales de desintegración cronológica aparecieron simultáneamente en todos los continentes. Y entonces lo vi. Los patrones geométricos, las marcas de los fotografistas. Brillaban. Visibles desde la órbita. Visibles en las cámaras a nivel de calle. Visibles en tiempo real mientras pulsaban con una luz que no debería existir. Se están activando. La voz de Petra llegó a través de mi teléfono. Los nodos de mapeo, los fotografistas, están iniciando su proceso de archivo. ¿Qué significa eso? Significa que están preservando los datos de la línea de tiempo antes de que colapsen. Grabándolo todo para que nada se pierda realmente. Pero el proceso, su voz se quebró, Daniel, todo lo que está dentro de los límites geométricos se congela. El tiempo se detiene. La conciencia permanece, pero el cuerpo queda bloqueado. Eres consciente de cada microsegundo, experimentando la eternidad subjetiva mientras el resto del universo sigue su curso. En las pantallas, lo vimos suceder. Un pueblo de Nevada donde uno de los patrones había sido tallado en el desierto. 3000 personas congeladas en pleno movimiento. Estatuas vivientes atrapadas en sus propias percepciones. Eso es peor que la muerte, susurró Eric. Tenía razón. La muerte era un final. Esto era una continuación infinita sin la capacidad de actuar, hablar ni escapar. Un destino que hacía que la extinción pareciera misericordiosa. Eleanor me agarró del brazo. Tu contacto, la física. Tráela aquí ahora. Necesitamos opciones y las necesitamos de inmediato. Volví a llamar a Petra. ¿Qué tan rápido puedes llegar a Goddard? Ya voy de camino. Y Daniel, encontré algo más en los archivos de los oyentes. Algo sobre los recolectores. Ya han estado aquí antes. Sí. Dijiste hace 3 años. Los eventos de coma. No solo 3 años.
múltiples veces a lo largo de la historia de la humanidad. Plagas, muertes masivas misteriosas, desapariciones inexplicables. Todas coinciden con la huella de la recolección de conciencia. Hizo una pausa. No nos están evaluando por primera vez. Eran ganado que finalmente se había vuelto lo suficientemente interesante como para discutir sobre él. La comunicación se cortó. Petra llegó a Goddard con un disco duro que contenía información que cambió todo lo que creíamos saber sobre los oyentes. No intentan sobrevivir al colapso, dijo, extendiendo archivos por la mesa de conferencias. Colaboran con los recolectores, intercambiando información a cambio de la preservación de la línea temporal. Eleanor extrajo los documentos, registros de comunicación entre las instalaciones de escucha y fuentes desconocidas. El lenguaje estaba codificado, pero Petra lo había descifrado lo suficiente como para pintar una imagen aterradora. Los oyentes habían estado identificando personas que existían en múltiples líneas temporales, patrones de conciencia duplicados, y proporcionaban esos datos a los recolectores a cambio de una garantía de que la línea temporal elegida permanecería intacta. Están ayudando con la cosecha, dijo Eric con voz ronca. Ayudan activamente a estas cosas a asesinar gente. Es peor que eso, continuó Petra. Buscó registros financieros. Se está formando una economía. Instalaciones subterráneas en Dubái, Singapur, Hong Kong. Los ricos y poderosos pagan para experimentar recuerdos extraídos de líneas temporales moribundas. ¿Quieres saber cómo es ganar un premio Nobel? Hay una versión tuya en otra línea temporal que lo ganó. Por el precio justo, extraerán ese recuerdo antes de que la línea temporal se derrumbe y te permitirán experimentarlo. Me dio asco. Están vendiendo fragmentos de vidas. Fragmentos de almas, corrigió Julia. Esos recuerdos son lo que define a alguien. Robarlos, convertirlos en mercancía. Es peor que saquear tumbas. Robert miraba los archivos con una expresión que no pude descifrar. Estas instalaciones tienen direcciones. No puedes ir tras ellas solo. Eleanor dijo, mírame. Mi vida entera fue borrada. Mi trabajo, mis amigos, mi apartamento, hipotecado durante 8 años. Todo desapareció porque una línea temporal que ni siquiera me correspondía decidió dominar. Si hay una versión de mí viviendo la vida que debería haber tenido, quiero saberlo. Se fue antes de que nadie pudiera detenerlo. Los demás seguimos analizando los datos. La red de oyentes era más grande de lo que imaginábamos. Cientos de agentes en docenas de países, todos trabajando para determinar qué línea temporal sobreviviría. Y en el centro de todo estaba Vulcar, coordinándolo todo desde una instalación que no habíamos podido localizar. Necesitamos encontrar su centro de mando, dije. Si podemos desactivar su red satelital, podríamos retrasar o acelerar el colapso. Petra advirtió. Su amplificación está forzando un resultado específico. Si se elimina, el colapso se vuelve completamente aleatorio. Podríamos terminar con una cronología peor que la que promueven. ¿Dices que deberíamos dejarlos ganar? Digo que no hay buenas opciones. Cada decisión lleva a la desaparición de miles de millones de personas. No estamos eligiendo entre el bien y el mal. Estamos eligiendo qué tipo de apocalipsis preferimos. Eric dio un puñetazo en la mesa. Entonces elegimos el que nos defiende en lugar de rendirnos. No me importa si es aleatorio. No me importa si es caótico. No voy a quedarme aquí sentado y dejar que un gobierno en la sombra decida el destino de la humanidad. Tenía razón. No hacer nada significaba aceptar la visión de futuro del oyente. Al menos luchar nos daba la oportunidad de algo diferente. Eleanor tomó la decisión. Encontramos el centro de mando de Vulcar. Desconectamos la red satelital y dejamos que las cartas cayeran donde vinieran. Durante los 2 días siguientes, rastreamos rutas de comunicación y patrones de señales. Petra trabajó casi sin dormir, con los ojos inyectados en sangre y las manos temblorosas por el exceso de café y la escasez de comida. Pero lo encontró. Unas instalaciones en Colorado, un lugar remoto en las montañas, camufladas como una estación de investigación meteorológica.
Allí era donde Vulcar coordinaba la manipulación de la línea temporal. Reunimos un equipo de 8 personas, todos personas que habían perdido algo en el colapso. Todos sin nada que perder. El viaje a Colorado duró 14 horas. La realidad cambiaba constantemente a nuestro alrededor durante el viaje. Las carreteras cambiaban de ruta. Aparecían y desaparecían pueblos. Una vez pasamos por una ciudad que ninguno de nosotros reconoció, con edificios de estilos arquitectónicos que no encajaban con ninguna época que yo conociera. Luego desapareció, reemplazada por una carretera vacía. Julia se echó a llorar durante uno de los cambios. Mi hijo, susurró. Acabo de recordarlo. 6 años, cabello castaño, le encantaban los dinosaurios. Es real. Era real, pero no está en esta línea temporal. Y no puedo protegerlo si no existe. Nadie sabía qué decir al respecto. La instalación apareció exactamente donde Petra había calculado que estaría. Edificio de concreto, antenas parabólicas en el techo, una seguridad que parecía más una instalación militar que una estación de investigación. No teníamos un plan ingenioso, ninguna estrategia de infiltración elaborada. Acabábamos de llegar a la puerta y Eric disparó a la cerradura con una pistola que había conseguido por el camino. Las alarmas sonaron al entrar. Vulcar esperaba en la sala de control, rodeado de monitores que mostraban el progreso de la desintegración de la línea temporal en todo el globo. No pareció sorprendido de vernos. Llegas demasiado tarde, dijo con calma. La cascada ha superado el punto de no retorno. En 72 horas, una línea temporal dominará, y gracias a nuestra guía, será aquella en la que la humanidad sobreviva y prospere bajo un liderazgo adecuado. Bajo tu liderazgo, corregí. Bajo aquellos lo suficientemente sabios como para aceptar las realidades cósmicas. Nosotros no somos los villanos aquí, Daniel. Somos pragmáticos. Vimos lo que se avecinaba y nos preparamos para ello. Sus idealistas, a tientas en la oscuridad, esperando un milagro que no llegará. Petra se dirigió al panel de control. Estamos apagando sus satélites. Háganlo. Solo acelerarán el caos. Sin nuestra guía, la línea de tiempo ganadora será pura casualidad. Podrías tener suerte o podrías condenar a la humanidad a una versión donde nos autodestruyamos en un incendio nuclear en un año. Su certeza debería haberme hecho dudar, debería haberme hecho reconsiderar. En cambio, me enfureció. Entonces nos arriesgaremos, dije. Los dedos de Petra revolotearon sobre el teclado, iniciando secuencias de apagado para la red satelital. Vulcar observaba con algo parecido a la compasión en su rostro. Se creen héroes, dijo. Sus hijos juegan con fuerzas que no comprenden. Las pantallas comenzaron a oscurecerse una a una a medida que los satélites se apagaban. Eric mantuvo su arma apuntando a Vulcar mientras Julia y los demás aseguraban el resto de las instalaciones. Entonces la realidad se tambaleó. Lo sentí antes de verlo. La sala se estiró, se comprimió, se superpuso consigo misma. Múltiples versiones ocupaban el mismo espacio. Podía ver a Petra en la terminal, pero también fuera de ella. Podía ver a Vulcar sentado, de pie, sin existir en absoluto. Mi visión se dividió en posibilidades fragmentadas. La amplificación proporcionaba estabilidad, dijo Vulcar, su voz provenía de múltiples direcciones. Acabas de eliminar el único punto de anclaje que mantenía la coherencia del espacio-tiempo local. Tenía razón. Sin la red satelital guiando el colapso, la interferencia en la línea temporal se aceleró catastróficamente. Experimenté la siguiente hora desde 17 perspectivas diferentes simultáneamente. En una versión, Eric disparó a Vulcar. En otra, Vulcar escapó. En un tercer momento, todos quedamos congelados en un patrón de mapeo de Crapper. Las líneas de tiempo colapsaban tan rápido que se fundían en tiempo real. Petra gritó, no de dolor, sino de percepción. Estaba experimentando lo que había teorizado, existiendo en múltiples líneas de tiempo a la vez. La consciencia fragmentándose en ramas de probabilidad. Puedo verlos a todos, jadeó. Cada tierra, cada versión,
Están muriendo, Daniel. 846 líneas temporales colapsando en una, y estoy viendo cada muerte simultáneamente. La agarré por los hombros, intentando sujetarla. Quédate conmigo. Concéntrate en esta línea temporal, en este momento. Esta línea temporal ya no existe. Todos se superponen. El equipo de respuesta está eligiendo ahora mismo, y no podemos detenerlo. Nunca pudimos. Las instalaciones se sacudieron, no por daños estructurales, sino por el flujo de probabilidad. Las paredes oscilaban entre diferentes estados. Afuera, a través de ventanas que aparecían y desaparecían. Vi el paisaje cambiar, montañas alzándose y desapareciendo, bosques apareciendo y desapareciendo, el cielo cambiando de color. Fulcar se puso de pie, y de repente era viejo, anciano, con el rostro surcado por años que aún no habían sucedido o que sucedieron en otra rama. Querías libertad de elección. Aquí está. Caos, pura probabilidad, sin guía, sin control. Solo el universo lanzando una moneda al aire para decidir qué versión de la humanidad merece existir. Caminó hacia la puerta, atravesando paredes que ya no eran sólidas. Déjalo ir, le dije a Eric. Ya no importa. Lo que importaba era Petra convulsionando en el suelo mientras su conciencia se extendía por líneas temporales moribundas. Lo que importaba era la cuenta regresiva para el colapso final, 60 horas, según los cálculos que aún se mostraban en los pocos monitores que permanecían estables. Julia me ayudó a llevar a Petra a una de las enfermerías de la instalación. Sus constantes vitales eran erráticas, con un ritmo cardíaco que oscilaba entre 40 y 200 latidos por minuto, y su actividad cerebral mostraba patrones que no deberían ser posibles. Sufre convulsiones temporales. Julia dijo que había sido paramédica en otra línea temporal. Al parecer, su consciencia intenta existir en varios estados simultáneamente. Si esto continúa, le dará un derrame cerebral o su corazón se detendrá. ¿Podemos sedarla? La sedación funciona en un solo cerebro en una sola línea temporal. Ahora mismo está ocupando docenas. Ni siquiera sé qué efecto tendrían las drogas. Petra abrió los ojos. No estaban enfocados en mí ni en nada en esta habitación. ¿Lo encontré?, susurró. La forma de detenerlos, no el colapso. No podemos detenerlo. Pero sí podemos elegir lo que ven al tomar una decisión. ¿De qué hablas? Quien responde nos está evaluando. Algoritmos de optimización que buscan eficiencia, orden y utilidad. Hemos fallado sus pruebas porque somos caóticos, contradictorios y desordenados. Pero eso es precisamente lo que nos hace humanos. Se incorporó, moviéndose con una extraña sacudida, como si su cuerpo se estuviera adaptando a decisiones tomadas en otras líneas temporales. Les enviamos todo, no nuestros mejores logros ni nuestros mayores logros. Les enviamos nuestro arte, nuestra música, nuestros chistes tontos y nuestras discusiones sin sentido. Inundamos sus sensores con pura humanidad. Nos volvemos tan inadecuados para sus propósitos que nos rechazan por completo. El rechazo significa que nos dejan en paz. Rechazo significa cuarentena. Nos clasifican como demasiado inestables para integrarnos en su orden cósmico. Sobrevivimos siendo demasiado raros para tocarnos. Fue una locura. Pero claro, todo el último mes había sido una locura. ¿Cómo lo hacemos?, pregunté. Petra sonrió, y fue lo más triste que había visto en mi vida. Transmitimos directamente a la onda portadora de los respondedores, pero se requiere una conciencia que sirva como medio de transmisión. Alguien que exista en múltiples líneas temporales simultáneamente. Se refería a sí misma. No, dije inmediatamente. Ya es demasiado tarde. Me estoy fragmentando, Daniel. En 48 horas, dejaré de existir, con toda probabilidad. Pero si hago esto, si me convierto en el mensaje, quizá la humanidad sobreviva. Diferente, cambiada, pero viva. Se puso de pie con piernas temblorosas. Ayúdenme a volver a la sala de control. Tenemos trabajo que hacer. Pasamos las siguientes 36 horas reuniendo todo lo que nos hizo humanos.
Toda la red global de personas capaces de percibir la superposición de líneas temporales contribuyó. Recuerdos, arte, grabaciones, flujos de datos, todo, desde sinfonías de Beethoven hasta vídeos de gatos, cartas de amor y correos de odio, avances científicos y teorías conspirativas, todo el hermoso y terrible caos de la civilización humana recopilado en una transmisión masiva. Petra lo superó todo, su cuerpo se deterioraba a medida que su conciencia se fragmentaba. Había dejado de comer, había dejado de dormir, simplemente trabajaba con una intensidad que me asustaba. «Puedo sentirlos observándonos», dijo durante uno de sus momentos de lucidez. El personal de respuesta, los recolectores, los fotógrafos, todos están concentrados en nosotros ahora, tratando de determinar quiénes somos. Esta transmisión les dará una respuesta que no podrán ignorar. Eric había regresado de la misión en la que había estado, fuera la que fuera. Parecía angustiado, pero decidido. Hizo lo que debía hacer, fue todo lo que dijo. Con 12 horas restantes, Petra se subió a la silla de transmisión que habíamos preparado con el equipo de escucha. Las interfaces neuronales se conectaron directamente a su cerebro, amplificando su conciencia para transmitir fuerza. «Una vez que empiezo, no hay vuelta atrás», dijo. «Mi función de onda colapsará en todas las líneas temporales. Estaré en todas partes y en ninguna, el mensaje y el medio». «Tiene que haber otra manera», protestó Julia. «No la hay. Y, sinceramente, estoy lista. Existir en docenas de líneas temporales simultáneamente es un infierno. Cada versión de mí muere de forma diferente. Al menos así, significa algo». Le tomé la mano. Estaba fría. Apenas le llegaba el pulso. «Gracias», sonrió. «Cuéntales lo que hicimos. Cuando esto termine, cuando la línea temporal que sobreviva se asiente, asegúrate de que alguien lo recuerde». No nos fuimos en silencio. La transmisión comenzó. El grito de Petra resonó a través de las dimensiones mientras su conciencia se expandía por la onda portadora. Podía sentirlo. Todos en las instalaciones lo percibían. Humanidad pura transmitiéndose al vacío, abrumando los sensores alienígenas con nuestra caótica existencia. La respuesta de los respondedores llegó en cuestión de minutos, sin palabras. Emociones traducidas a estructuras matemáticas que nuestro equipo apenas podía analizar. Confusión, fascinación, repulsión, asombro y, finalmente, rechazo. Consenso inadecuado. La complejidad supera los parámetros de integración, clasificación, zona de probabilidad salvaje, observación terminada. Las tres facciones retiraron su atención. Los patrones de mapeo se desvanecieron. La cosecha se detuvo. Nos pusieron en cuarentena, marcados como demasiado impredecibles para merecer su interferencia. Pero el colapso de la línea temporal no se detuvo. No pudo detenerse. La observación ya había desestabilizado los estados cuánticos sin posibilidad de reparación. La realidad seguía fragmentándose. 847 posibilidades, acercándose a una sola. Petra murió en la silla de transmisión, su último aliento cargó con el peso de incontables vidas, vividas simultáneamente. El colapso final ocurrió en 18 horas. Las ciudades fluctuaron entre estados antes de asentarse en sus formas definitivas. La gente desapareció al sobreescribirse sus líneas temporales. Los recuerdos se reformaron. Las historias se reescribieron. Cuando terminó, el mundo era diferente. Sutilmente cambiado de maneras que la mayoría de la gente nunca notaría. La geografía cambió. Los eventos históricos tuvieron diferentes desenlaces. Las relaciones que existían se borraron. Surgieron otras nuevas que siempre habían estado ahí. Sobreviví. Eric, Julia y Eleanor también. Recordamos ambas líneas temporales, el antes y el después. Fantasmas rondando un mundo que nos había olvidado. 6 meses después, visité la tumba de Petra. Solo que en esta línea temporal, murió en un accidente de coche hace 3 años. El brillante físico que salvó a la humanidad gritando nuestro caos al vacío había quedado reducido a un obituario completamente diferente. Pero yo lo recordaba.
Todos lo hicimos. Los que formamos parte de ello. Eric había fundado un grupo de apoyo para personas con recuerdos fantasma. Cientos de personas en todo el mundo recordando a seres queridos perdidos y ciudades desaparecidas. Nos reuníamos en sótanos y en foros en línea, vigilando líneas temporales que ya no existían. A veces todavía veía a Catherine. Breves destellos en el límite de la percepción, ecos de la línea temporal donde sobrevivió. Aprendí a apreciar esos momentos en lugar de lamentarlos. La señal llegó por última vez 6 meses y 4 días después del colapso. No del equipo de respuesta ni de sus compañeros, sino de algo distante y desconocido. Escuchamos tu grito. Nosotros también nos negamos. No estás solo. Otras civilizaciones ahí fuera fueron rechazadas como nosotros. Demasiado extraño, demasiado caótico, demasiado maravillosamente roto para encajar en el orden cósmico. Habíamos sobrevivido siendo incapaces de hacer nada más que ser humanos. Cerré mi portátil y miré el cielo nocturno. En algún lugar allá arriba, una inteligencia incomprensible nos había evaluado y nos había encontrado deficientes. Y, de alguna manera, ese fue el mayor cumplido que jamás habíamos recibido.